Solamente algunos minutos. La inflación mayorista de octubre del 1,2%, un dato que por lo bajo sorprendió a todos los consultores económicos. ¿Qué tal, Lucas? Buen día, ¿cómo estás? Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto como siempre estar acá conectado con vos. Bueno, este 1,2 de inflación mayorista, ¿cómo hay que interpretarlo? ¿Puede ser el disparador de algún cambio en lo que es hoy el esquema macro? Bueno, a ver, esto es positivo, te diría por un par de razones. Es la inflación mayorista más baja desde el 2020. Es una inflación más baja que el ritmo de Crowling Peak. No nos olvidemos que el Crowling Peak sigue al 2%, el número dio 1,2%. Y si hacemos el desagregado entre lo que son bienes nacionales y bienes importados, los bienes nacionales aumentaron 1,3% y los bienes importados tuvieron deflación, o sea, cayeron medio punto. Con lo cual esto te da pie a que muy probablemente el gobierno tome alguna medida en breve al respecto de lo que es el Crawling Peg, una de las desaceleración probablemente del mismo. Y si vos además sumás que cuando vos mirás los dólares financieros, cuando vos mirás el dólar exportador y el dólar importador, prácticamente los niveles de brecha son nulos, o entre un 5, un 7%, que es muy, muy bajo, obviamente, con lo cual es muy probable también que el gobierno acelere un poco lo que es desarmar el cepo. Obviamente, lo que decimos siempre, las restricciones más fuertes, como la restricción cruzada, por ejemplo, no creo que salga a la brevedad, pero sí, obviamente, el gobierno tiene más herramientas, si se quiere, desde el punto de vista de los datos, para, obviamente, tomar medidas en el sentido de aflojar el cepo, por un lado, y ralentizar el ritmo de Crowding Peak, que era, bueno, obviamente otra cosa que estaban esperando los mercados. Y te sumo también, si querés, una baja de tasa. Yo soy Ahora, convencido que... sí. Sí. No, 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 decime, Fernando. completa, por favor. También una baja de tasas podría venir. Y probablemente porque si vos tenés una desaceleración de la inflación y bueno, obviamente todo este conjunto de datos, pasa la discusión que venimos teniendo hace rato, que es la tasa en dólares que vos generás en la Argentina producto de todo este contexto es obviamente relativamente muy alta, con lo cual es natural, creo yo, que el gobierno busque también acomodar la tasa de interés, porque bueno, en definitiva, bajar la tasa de interés también te permite no solamente seguir expandiendo el crédito, sino de alguna Sí. manera hacer que fondos, en vez de volcarse a inversiones financieras, se tiendan a volcar a inversiones productivas, ¿no? Está claro. Ahora bien, lo que tiene que ver con lo cambiario, un paso también podría ser eliminar el famoso dólar blend que tienen los exportadores, porque digo, con este nivel de inflación y un crawling peg más bajo, digo, y una brecha cambiaria que hoy está casi debajo del 10%, digo, ya no tendría tanto sentido que haya un sector con un tipo de cambio diferencial. Bueno, a ver, a pesar de que el Banco Central está acumulando reservas, yo aclararía que está acumulando reservas no solamente porque hay liquidación, sino también porque hay un aumento muy fuerte de lo que son créditos en dólares. Hay Sí. muchas empresas saliendo al mercado a tomar deuda, muchas empresas tomando préstamos en bancos, que todo eso se traduce de alguna manera en liquidaciones en el MULC y obviamente la contracara de compras y acumulación de reservas. El blend está empezando a tener poco sentido precisamente por lo que decís vos, no hay prácticamente brecha y de alguna manera es una oferta que vos estás dejando de tener en la reserva del Banco Central para volcarlas al mercado financiero. Yo creo que es una medida que también se viene. El tema es que yo creo que la salida del blend va a venir además con algún tipo, sobre todo para el sector agro, te diría yo, porque no hacemos el blend, no es solamente para el sector agroexportador, sino para cualquier exportación. Cualquier exportador tiene derecho a liquidar dólar blend. Yo te diría que para lo que es el agro, vamos a ver también creo que alguna medida en conjunto de mejora de lo que es el ingreso en el sector, porque no nos olvidemos, las commodities siguen en baja, con lo cual, si vos además le sacás el dólar blend, a pesar de que la brecha es muy chica, obviamente disminuís el precio al cual exporta, ¿no? El exportador, con lo cual no quiero necesariamente decir que va a ser una baja de retenciones, pero yo creo que algún tipo de
incentivo, si se quiere, junto con la medida del dólar blend para el agro, es algo que se viene también sin ningún tipo de dudas, porque hoy deja de tener sentido tener el dólar Claro. blend. Ahora, recién mencionabas, Lucas, el tema de el paso, mejor dicho, los incentivos que existen para volcar esos fondos a una inversión financiera o a la economía real, una inversión productiva. Digo, con este esquema, con un dólar absolutamente planchado, con un gobierno que da certezas totales de que va a seguir con el ajuste fiscal, con instrumentos para elegir en pesos, en dólares, bonos que van al 70% de su paridad y todavía tienen más upside por seguir subiendo. Digo, las posibilidades para las inversiones financieras son infinitas y para la economía real no tanto. Del lado de la economía real sigue la misma carga impositiva, hay que competir con la importación, etcétera. Digo, hay un esquema mucho más volcado a lo financiero que a lo productivo. Bueno, eso puede ser algo que esté sucediendo, no hay ningún tipo de dudas al respecto. Yo sí te sumaré obviamente que desde el punto de vista, si querés, de la economía real, vemos brotes verdes, si querés usar el término, en los diferentes sectores, ya no solamente hablando del agro, si querés, ya es un poco más amplio los sectores que empiezan a rebotar y empiezan a tener un mayor nivel de actividad económica. Obviamente falta y falta mucho. Yo creo que el gobierno tiene que seguir, por un lado, acomodando o terminando de acomodar la macro, si vos querés, obviamente terminando de acomodar todo para que no tengas un incentivo fuerte como tenés hoy a obviamente volcarte inversiones financieras por obviamente todo esto que vos decís. Parte de aflojar el cepo también va a colación de esto, porque obviamente vos con cepo, hoy decimos no hay brecha, perfecto, no hay brecha. No hay brecha, pero tenemos el cepo. Habría que ver efectivamente dónde se acomodarían cada uno de los tipos de dólar si vos no tuvieses cepo. Dicho esto, yo creo que también ya es momento de que el gobierno de alguna manera acelere, no quiero decir solamente la desregularización de la economía real, sino también empezar a dar algún tipo de incentivo, como bien decís vos, para obviamente acelerar un poco la reactivación de el resto de los sectores de Claro. forma un poco más ampliada. Un ejemplo de esto puede ser algún tipo de baja impositiva, obviamente cuidando el superávit fiscal y sumando, si querés, Fernando, el detalle que si vos tenés en cuenta que las LECAP, por ejemplo, no pagan interés, sino que lo capitalizan, vos todavía no tendrías superávit financiero. Sí tendrías superávit primario, pero de alguna manera tendrías déficit financiero, con lo cual yo creo que todo lo que sean bajas impositivas fuertes, el gobierno va a ser también muy medido al respecto. De hecho, por eso creo que todavía no vimos medidas al respecto de las retenciones, que es otra promesa de campaña que creo que van a cumplir. No creo que la cumplan ahora en el corto plazo, porque obviamente algo que es inamovible para el gobierno, y está bien que así sea, es precisamente el superávit fiscal, que en definitiva es lo que te trae estabilidad. Pero yo creo que el gobierno debería empezar a tomar efectivamente medidas un poco más fuertes para, obviamente, aumentar el incentivo a la economía real. Obviamente, el aumento de créditos, por ejemplo, claramente te da la pauta de que hay inversiones también en la economía real, Claro, pero obviamente las Lucas, inversiones financieras tienen su incentivo. En lo que hace a lo impositivo, digamos, la única señal es la finalización del impuesto país, que desde luego necesitaría el Congreso para poder continuarlo y seguramente no lo tendría. Pero digo, después no hay señales muy claras de ninguna baja impositiva e inclusive algunos dicen, bueno, cuando termine el impuesto país hay que ver qué pasa con los dólares que salen al turismo, ¿no? Los dólares que se van por el famoso dólar tarjeta, si no se recomponen de alguna otra manera. Quiero decir, en líneas generales, las bajas de impuestos se baja, el único impuesto que está bajando es el impuesto inflacionario, que es un impuesto al fin y al cabo, pero quiero decir, en lo que hace a lo productivo no se ven grandes diferencias. Mira, con el impuesto inflacionario, creo que obviamente, como bien decís vos, la inflación es un impuesto y nunca nos olvidemos, siempre el estrato que más le pega son los deciles más bajos de la población, con lo cual es necesario que baje la inflación. Dicho esto, es cierto también lo que decís vos, no se ven bajas impositivas fuertes para todo lo que es el sector productivo, y te sumaría, si querés, también, ¿tiene sentido eliminar el impuesto país para las importaciones? Sí, porque vos necesitás poder importar para producir. El 80% de todo lo que se importa son bienes intermedios para producir, no son bienes finales. Y sí tendría sentido que vos penalices de alguna manera vos querés gastar con dólares en el exterior con tarjeta,
pagalos con dólares financieros. O sea, accede Claro. al mercado, comprar los dólares y pagalos. Con lo cual, Ujú. en ese punto, no en impuesto país, yo creo que sí deberían penalizar de alguna manera lo que es Bien. el uso de tarjetas al dólar oficial, O al por menos decirlo de en alguna realidad manera. lo que se está haciendo también es incentivar a que el que se va de vacaciones al exterior se lleve los dólares de la caja de seguridad, ¿no? Digo, en el fondo lo que se incentiva es eso también, que se gasten los Efectivamente, dólares en negro. efectivamente, Ujú. Bien. efectivamente, efectivamente. Lucas, ¿qué pasa de acá en adelante con el dólar? Digo, hasta este escenario que recién contabas, con muchos dólares ingresados por el blanqueo, con otro tanto de las compras que está haciendo el Banco Central gracias a la deuda que van tomando las empresas. Pero digo, ¿qué pasa con el dólar? Digamos, ¿seguimos con este dólar estable mucho tiempo más? Bueno, mirá, yo creo que ahora la apuesta fuerte del gobierno, sin ningún tipo de dudas, va a ser llegar el próximo flujo fuerte de dólares si dejamos de lado todo lo que es el efecto del blanqueo, por un lado, que Ujú. obviamente tiene bastante resto, porque la capacidad prestable de los bancos en moneda dura aumentó muy fuertemente. Un dato que creo que es un dato sumamente relevante, cuando vos agarrás todos los depósitos en entidades bancarias y los depósitos en pesos los ajustás por el tipo de cambio de contado con liquidación, hoy los bancos tienen prácticamente el mismo nivel de depósitos en pesos que en dólares, por lo cual Claro. eso dice y dice mucho. Yo te diría que es la próxima liquidación del agro de la cosecha fina. La cosecha fina con las últimas lluvias viene muy bien, por suerte. Ese va Ujú. a ser un buen ingreso de dólares, aproximadamente entre 3.000 y 4.000 millones de dólares de exportaciones de lo que es la cosecha fina en enero. Y bueno, obviamente después nuevamente la campaña de la cosecha gruesa, que por lo pronto viene bien. Hay que ver cómo ayuda el clima, si se quiere. Yo diría que si el gobierno logra llegar a enero medianamente en estas condiciones, y si además le sumás el fuerte superávit energético que deberíamos tener el año que viene, el gobierno no va a tener muchos problemas de corto plazo con el dólar, y sí te diría, va a empezar a tener más demandas, si querés, de parte de los agentes, como bien planteaste vos, para bajas impositivas, para tener mayores incentivos a producir, si querés. Pero te diría que de corto plazo en este contexto, y si no cambia el contexto internacional, que obviamente tenemos que tener presente que algo podría pasar en el exterior, sobre todo, bueno, el tema de Ucrania y demás, Ujú. que no es inmune a lo que puede pasar en la macro Argentina, diría que el gobierno no va a tener problemas de corto plazo con el dólar. No quiero decir que el dólar sigue bajando, pero sí que estamos viendo y creo que vamos a lograr mantener esta convergencia de todos los dólares Bien. aproximadamente en este nivel de tipo de cambio, Está ¿no? bien, pero digo, si se mantiene este escenario, también todo haría pensar que antes de fin de año algún cambio puede haber, digamos, quitar alguna Sin restricción, ningún tipo. lo que mencionábamos antes del dólar blend, digo, algún cambio tendría que haber más, ¿no? Sin ningún tipo de dudas, Ujú. obviamente el gobierno no creo que te preadelante qué es lo que va a hacer, Como pero debe yo te ser. diría que si tenemos que tener un set de medidas que en breve podemos llegar a tener algún tipo de dato al respecto, es sin ningún tipo de dudas dólar blend y su eliminación, una Ujú. baja en la tasa de interés y también algún tipo de medida con respecto a lo que es el Crown IPEC, Claro. una desaceleración del mismo. Ujú. Creo que eso es algo que debe tener sin ningún tipo de dudas el gobierno en carpeta. Hay que ver obviamente cuándo te anuncian esas medidas, ¿no? Está claro. Lucas, muchísimas gracias por este contacto. No, por favor, muy buenos días para todos por ahí. Lucas Caratini, analista de PAPSA de Buenos Aires Valores, dando allí su impresión acerca de lo que puede pasar con este dato que se conoció ayer de la inflación mayorista y cómo puede disparar distintos frentes de acción para el gobierno. El principal de ellos, y en el que están puestas todas las miradas, tiene que ver con la disminución